se había prestado a la helenización, al abandono de la cultura judía. Entonces, cuando esto pasa a ser una imposición, sobre todo en el terreno religioso, está ya una revuelta, la famosa rebelión de los macabeos, que es la que estamos celebrando, y que pone finalmente punto final al dominio helénico sobre Judea y da independencia al país durante 100 años, y de ahí los festejos, las celebraciones que ya duran más de 2000 años. Les recuerdo a nuestros espectadores que estamos en conversación con Gustavo Peretnik, doctor en Educación y en Filosofía, autor de una veintena de libros, y con León Benelvas, doctor en Economía, lector en la Universidad de Berkeley en California, y hasta ayer ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid. En esta charla, en esta conversación sobre Hanukkah, sus enseñanzas para nuestra vida presente. Además de esta exposición que nos acaba de hacer Gustavo recordando ese acontecimiento histórico, León, Hanukkah también conecta con el solsticio de invierno y también con la primera cosecha. Tiene una visión un poquito más sana, ¿no? Bueno, efectivamente, esto hay tradiciones de culturas caldeas y sumerias, de hecho, de donde viene Abraham, que en este sentido, pues, estos solsticios, etcétera, se celebraban también, pero yo creo que hay bastante rigor histórico para centrarnos que Hanukkah es en esta fecha, porque ya estamos hablando de un acontecimiento donde ya había una escritura importante de la historia, ya no estamos hablando de protohistoria ni de prehistoria, ya estamos hablando de historia, y por tanto con precisión se puede ver esto. Yo creo que bueno, las dos cosas coinciden y yo creo que básicamente, en mi opinión, el hecho de que los judíos lo celebremos tanto externamente es porque es una reivindicación de la libertad de religión. Yo creo que esta es la principal enseñanza para los judíos y para nuestra aportación a la cultura común, de que es una fiesta donde se celebra la libertad de religión, ¿no? Como bien ha dicho Gustavo, esto Alejandro Magno que permitió que en cada uno de los territorios que conquistaba siguiesen con sus tradiciones, ¿no? Y sus religiones y sus éticas, etc. La imposición viene por una desviación de los seleucidas, por Antíoco IV Epífanes, que es el que prohíbe la ley mosaica, y esto provoca una rebelión, la rebelión de los macabeos, ¿no? Pero yo creo que la principal, por lo que nosotros insistimos tanto ahora en celebrar Hanukkah en la calle, hacer externalización del tema en el mundo de la diáspora, es para reivindicar la libertad de religión, ¿no? Que precisamente en España coincide con el 40 aniversario de la Ley de Libertad Religiosa, ¿no? De la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que se aprobó en 1980, ¿no? Que restituye, aquí todos enseguida, es la primera vez desde los Reyes Católicos, etcétera, pero no es cierto. La Constitución de 1876, la de la restauración de la monarquía, esa ya hablaba claramente de libertad religiosa. Gustavo, además de lo que acaba de comentar León, de la libertad religiosa, podemos comentar de algunas otras enseñanzas de esta acción de los macabeos ahora, a nuestros días. Bueno, me gustaría hacer un encuadre de la festividad de Hanukkah, porque para presentarlo un poco didácticamente, las festividades hebreas se clasifican básicamente en tres grupos: los Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinaje; los Yamim Noraim, las altas fiestas llamadas así; y las fiestas históricas. Hanukkah, por supuesto, pertenece a este tercer grupo, a la categoría de las fiestas históricas, que tienen como común denominador que no están explícitamente mencionadas en la Torá, a diferencia de las otras.
y cuando digo explícitamente me refiero a que hay insinuaciones acerca de ellas y que a lo largo de la historia han quedado grabadas. Las tres eminentes fiestas históricas del judaísmo son Hanukkah, Purim y Yom Ha'atzmaut. Y estas tres indican eventos históricos que cambiaron el rumbo del pueblo judío. De ellas tres, Purim se separa un poco porque es una celebración que continúa en el exilio judío. Aun cuando hay una victoria sobre aquellos que querían exterminar al pueblo judío en el imperio persa, no se trata de una rebelión contra el imperio persa y la victoria judía es limitada porque los judíos siguen permaneciendo vulnerables y a merced del imperio persa que continuaba gobernando sobre ellos. En cuanto a Hanukkah y Yom Ha'atzmaut hay una gran diferencia y por eso en estas dos sí se incorpora en la liturgia el cántico del Halel, los cánticos de que no se incorporan en Purim. Y entonces lo que quisiera destacar también desde el punto de vista histórico es que lo que une a las festividades históricas, estas dos en particular que acabo de señalar, Hanukkah y Yom Ha'atzmaut, es una lucha antiimperial judía. Es decir, es el intento de recuperar la independencia de los judíos frente a un gran imperio. Y esta lucha ha acompañado al pueblo judío. Hemos nacido como un pueblo en que lucha contra el imperio egipcio para liberarse de la esclavitud. Y somos el único pueblo de la antigüedad que combatió y se levantó en armas contra los dos grandes imperios de la antigüedad tardía, léase los griegos y los romanos. Hanukkah particularmente está focalizada en la lucha contra el imperio seleucida, en el momento en que este imperio, como bien decía León, se pone agresivo e intenta imponer su estilo de vida en los judíos en Judea. Pero además cabría destacar que las fuentes de Hanukkah son un poco ambiguas, porque no nos dejan inequívocamente definido cuál es la prioridad de los significados. Básicamente hay dos intentos. Uno en la liturgia, que es el Al-Hanissim, que leemos permanentemente, en donde se exalta esta rebelión de los macabeos contra el imperio griego. Y por otro lado, la fuente talmúdica, Mai Hanukkah, en donde la prioridad se pone en el milagro de una vela que duró 7 días más de lo previsto y que de alguna manera incorpora lo sobrenatural a la experiencia de Hanukkah. No es casual, entonces, que en una festividad de esta naturaleza convivan estos dos significados, el eminentemente nacional y el eminentemente religioso, porque el judaísmo es eso, es una combinación de estos dos factores, lo nacional y lo religioso. Por eso a veces cuesta definir exactamente qué son los judíos y muchas veces confunde a nuestros hermanos no judíos al respecto, porque el judaísmo no es meramente una religión, trasciende esto. Hay judíos que incluso dicen abiertamente, yo me considero muy judío y no religioso. La festividad de Hanukkah sería un ejemplo de cómo estas fuentes de lo nacional y lo religioso se van combinando en esta celebración de la lucha antiimperial. Y por lo tanto agregaría al tema de la libertad de cultos, que muy bien señaló León, la idea de el no dejarse avallazar por otros imperios, avasallar por otros imperios, por otras grandes potencias que intentan deslegitimar lo judío o imponerse ante él. Entonces, León, según lo expuesto por Gustavo, es una enseñanza, aunque la festividad sea del mundo judío, que trasciende el mundo judío, porque es una enseñanza universal. Sí, yo creo que Gustavo lo ha expuesto magistralmente, como siempre, y yo creo que efectivamente es una enseñanza de, bueno, de un pueblo antiguo que lucha por esta por su supervivencia, por su herencia, y en el fondo, pues bueno, frente a estos imperios, pues déjeme usted mi autonomía, déjeme usted mi forma de regularme, déjeme usted que yo mantenga mis tradiciones, etcétera. Bueno, había también un componente importante, un componente del templo, que simpatizaba mucho con la helenización. Eso
está demostrado históricamente, ¿no? Menelao y el Anteri Jasón, pues en distintas épocas fueron sacerdotes del templo muy pro-heleno, ¿no? Sin embargo, cuando ya se dictamina la prohibición es cuando la lucha ya salta a primer nivel. Yo, si te parece, si me permites, María, haría a mí una cita que cité en el acto que se organizó en el Ayuntamiento de Madrid, porque este año no pudimos hacer Hanukkah en la calle, que siempre lo hacíamos para enseñar al mundo gentil la fiesta nuestra, ¿no? Y entonces este año pues lo hemos tenido que hacer online, no en la calle como antes lo hacíamos, en la Plaza de Oriente, en la Plaza de la Villa. Este año lo hemos hecho online, transmitido con Casa Sefará de Israel en abierto, ¿no? Entonces yo ahí hice una reflexión que me parece en la línea esta de la libertad religiosa del rabino Lord Sachs, que de bendita memoria, que falleció recientemente, y él hablaba de la fe en este momento y de la enseñanza de la Hanukkah, ¿no? Si me permites, puedo leer la nota que he sacado de sus consideraciones sobre la Hanukkah, ¿no? Habla de la fe es como una llama. Cuidada apropiadamente da luz y calidez, pero librada al viento puede arder y destruir. En el siglo XXI necesitamos una Hanukkah global, una fiesta de libertad para todas las religiones del mundo. Porque aunque mi fe no sea la tuya y tu fe no sea la mía, los dos somos libres de encender nuestra propia llama. Juntos podemos remover las tinieblas del mundo. Entonces yo creo que este mensaje muy adecuado, es decir, yo en Israel es obvio que no se tendría este enfoque, pero para los judíos de la diáspora la reivindicación de la libertad religiosa es muy importante en Hanukkah, ¿no? Y evidentemente en un país como España, donde hemos tenido las persecuciones y de pasar a ser la primera judería del mundo hasta 1492, ahora somos una judería, con perdón de la expresión, marginal dentro del mundo judío. Esto que nos acabas de comentar, León, enlaza perfectamente con una frase que he encontrado cuando he estado preparando esta charla y leyendo sobre Hanukkah, y la planteo a ti, Gustavo. Dicen que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Qué te inspira esta frase? Bueno, si se trata de maldecir, por supuesto que es mejor encender la vela. Maldecir es malo en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Pero con todo agregaría que a veces se extrema esa idea de simplemente encendamos luces y la gente se inspirará por ellas, porque hay momentos históricos y hay circunstancias en las que cabe oponerse a la oscuridad, no solamente encender una vela, combatir la oscuridad. Y lo digo porque vivimos en un mundo en donde el helenismo ha sido de alguna manera heredado por diversos posmodernismos y nihilismos y hedonismos de toda clase, que intentan mostrarnos como que quien quiere mantener su identidad o su cultura es una especie de anacrónico. Y frente a esa oscuridad debemos defendernos claramente, no solamente encender nuestra luz. La frase que tú citas, María, de encender la luz y esa luz va a poder disminuir la oscuridad, viene de uno de los grandes judíos de la Sfarad que reivindicaba León, que fue la gloria de la judería medieval, que es Ibn Facuda. Él trae por primera vez
una idea que es Hameat Minaor, un poquito de luz, Mesalek Harbe Miahasheja, es la que puede disipar mucha de la oscuridad. Después se la atribuyó al Rav Kook. Finalmente fue mucho más popular en Israel a partir de una canción que es típica de Hanukkah, de hace unos 20 años, de Sara Levi Tanay, una gran coreógrafa israelí, que canta Banu Hoshech Legaresh. Hemos venido a expulsar a la oscuridad. Esto se lo pone en boca de los macabeos, pero se transformó en una danza que hasta hoy en día es sumamente popular en Israel, especialmente para la festividad de Hanukkah. Pero es muy importante señalar esto porque una de las significaciones profundas de Hanukkah es precisamente que corresponde levantar banderas sublimes y de defensa de nuestros ideales, no solamente para que iluminen. Es importante que iluminemos todo lo que podamos, pero hay momentos en que la oscuridad se pone demasiado densa, agresiva, intenta imponerse como entre los seleucidas, intenta deslegitimar todo lo que no es propio, y vivimos una época en donde esto se da en campus universitarios, donde se da en sectores académicos, y por lo tanto es muy importante saber detectar dónde está la oscuridad, no solamente para entender una luz que pueda disiparla, sino también para combatirla, por supuesto, con argumentos, con difusión de ideales, etcétera, pero no quedarnos solamente en que encendamos la luz y ella va por sí solo a alumbrar a la humanidad y vendrán hacia nosotros, porque hay muchos que no quieren ser iluminados, sino que quieren combatir desde esa oscuridad para oscurecerlo todo, y tenemos que estar alerta frente a esas fuerzas que siguen siendo activas en el mundo de hoy. Interesante esa reflexión de que la llama por sí misma no es suficiente, que algo tenemos que hacer todos nosotros. Y la verdad es que en estos momentos que lamentablemente todos estamos viviendo con el COVID, sí que hay un poco más de tiempo de ir hacia adentro, de introspección, y de que cada uno seamos un poco el cambio que esperamos ver fuera. El caso es que con esta situación, León ha comentado antes que se han impedido las celebraciones multitudinarias en varias ciudades españolas, como venían realizándose en estos años de atrás. Pero sí hemos tenido actos, ya te has referido, León, a uno de ellos, y la verdad es que cada año están más presentes en nuestras ciudades. Aquí el lunes pasado, León, estuviste en el Ayuntamiento de Madrid. También se dio un premio importante que da la Comunidad Judía de Madrid, que lleva el nombre de Hanukkah. ¿Qué te parece ese interés institucional, ese interés de los vecinos, de la gente, del público, por esta festividad que puede ser quizás una puerta de entrada a conocer un poquito mejor a la comunidad judía? Hombre, nosotros siempre desde la comunidad de aquí, pues siempre hemos impulsado esto. De hecho, son ya 13 años que se va celebrando Hanukkah en la calle. Bueno, para mí, pues fue la verdad un acto, primero que viniese el alcalde en persona, que estuviese allí, que nos dedicase una atención, además hizo una referencia al recinto judío del cementerio civil de la Almudena, que pretendemos que no se exhumen los cuerpos que ahí tenemos enterrados de nuestros correligionarios desde el principio del siglo XX. Y bueno, y además para mí lo importante es que vinieron representantes de todas las fuerzas políticas que están representadas en el ayuntamiento, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Vinieron todos, participaron, estuvieron allí con su presencia, y yo creo que aquí veis el alcalde con el reverendo Moshe Ben-Dahán, nuestro rabino principal, acompañando al alcalde en la ceremonia de encendido de Hanukkah. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues es una ocasión buena, y la verdad que para mí fue importante ver que, ya digo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha estaban presentes en el acto, y me acompañaron a mí y a la junta directiva que asistió conmigo, porque la presencia estaba muy limitada
por el tema sanitario y las regulaciones de máximos aforos, etc. Entonces yo creo que es muy importante, y aquí veis el premio Hanukkah, que es un premio anual que concede la Comunidad Judía de Madrid y que este año se lo hemos dado a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque ha incluido de una forma pionera en los estudios de enseñanza media de historia la contribución de los judíos en la formación de España y en su constitución, y además en toda la contribución en los distintos reinos peninsulares antes de que esto fuese España, ¿no? Por tanto, incorporar todo ese legado de aportaciones científicas, artísticas, económicas, religiosas, teológicas, que el judaísmo español medieval contribuyó a la historia de España, pues, y hacer que eso lo estudien todos los chicos de bachillerato, pues yo creo que eso posibilita la aceptación de una sociedad abierta, plural, que acepte al diferente, que sea tolerante, y por eso pues tuvo esta iniciativa la presidenta, y yo esperemos que con el empuje de la Federación pues esto se extienda al resto de comunidades autónomas. De hecho, ya hay otras comunidades que nos han pedido este texto para poder presentarlo a sus respectivas regiones, y de esta forma pues divulgar lo que fue la contribución de los judíos a la historia de España, donde, ya digo, estamos pasando de ser la primera comunidad judía del mundo a ser una comunidad marginal dentro de la sociedad española. Pequeñita, digamos, pero bueno, sí se está recorriendo el camino, se está avanzando en la dirección correcta, aunque a veces querríamos que fuera un poco más deprisa. Efectivamente, este tipo de iniciativas son dignas de reconocer, y es verdad que después de la Comunidad de Madrid han seguido otras, como Andalucía está en ello, Aragón está en ello, y seguiremos trabajando también desde aquí, desde la Federación. Comentábamos, Gustavo, pues esta situación particular en la que estamos viviendo este año, estos meses, y que todo hace indicar que comenzaremos el año que viene también así. Israel, y también con una situación inquietante con el coronavirus, ¿cómo está transcurriendo Hanukkah? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la luz en Israel? La luz se ve desde la mayor parte de las ventanas, y eso muestra a las claras que este es el país del pueblo judío. Por lo tanto, me cuesta pensar en muchas casas en Israel que no tengan su Hanukkah, cada uno a su manera, pero el encendido de velas de Hanukkah está permanentemente difundido. Ahora, se da también lo que León planteaba en todas las comunidades, y es que las celebraciones callejeras se han diluido este año y lamentablemente no podemos verlas. Los últimos días además marcaron una especie de rebrote, no tan grave como el que se ve en otros países europeos. En ese sentido hay una luz de optimismo en Israel, porque ya han llegado las vacunas para inmunizar a la población, y aparentemente este lunes ya comienza la campaña de vacunación generalizada. Pero diría que fue un año sumamente duro en cuanto a las posibilidades de expresión pública de nuestra fe, de nuestra alegría de ser judíos, y eso creo yo con optimismo que va a ser revertido de una manera que nos va a sorprender a todos. Los medios en general hablan de que habrá en el mundo un boom económico después de la pandemia. Yo creo que no va a ser solamente económico. La gente va a sentir la necesidad de compartir mucho más de lo que no pudo compartir durante estos meses, y por lo tanto creo que viene una época muy positiva para el pueblo judío y para la humanidad en su conjunto. Pues que... Amén. Amén, ¿verdad, León? Porque parece que todavía nos queda un poquito de estar ahí un poco apretando los puños, conteniéndonos y esperando con confianza. Es cierto que hace falta un poco de paciencia, pero claramente la luz al fin del túnel ya se está
vislumbrando por lo menos. No es lo mismo que hace 5 meses. De Israel nos llega esta esperanza, no está nada mal. Si os parece, vamos con algunas preguntas del público. La tengo por aquí. Nos preguntan, ¿por qué el libro de los Macabeos es canónico? Es decir, que está incluido en el Antiguo Testamento cristiano, pero no en la Biblia judía. ¿Quiere responderla? Sí, cómo no. Primero, si me permite una corrección a la persona que está preguntando. El término Antiguo Testamento, aún la cristiandad lo está dejando de lado, porque es un término un poco agresivo. Lo llamamos Tanaj o Biblia hebrea. Si alguien está hablando de la Biblia cristiana y quiere claramente diferenciar Antiguo Testamento de Nuevo Testamento, tampoco es tan grave. Pero cuando hablamos de nuestro Tanaj, no tenemos por qué llamarlo antiguo si solamente nos referimos a él. Con respecto a la pregunta concreta de por qué no está el libro de los Macabeos en el Tanaj, primero diría es una gran lástima, porque es uno de los libros más hermosos que hay. Y el relato de la rebelión de los Macabeos se relata precisamente en este libro. Pero había criterios canónicos. En la reunión de Yavne alrededor del año 100 de la era común, que decidió qué libros van en Ketuvim, concretamente, en la parte de los hagiógrafos, la tercera parte del Tanaj, porque la Torá es la Torá y los libros de los profetas son aquellos libros escritos por profetas o por sus discípulos. La tercera parte daba para polémicas, y algunas de estas polémicas, la tercera parte del Tanaj, es decir, la hagiógrafa o Ketuvim, y algunas de estas polémicas se incorporaron en la discusión talmúdica. Y entonces se plantearon los criterios para incorporar los libros. Un criterio histórico, un criterio lingüístico, y es que el original del libro tenía que haber estado en hebreo. Y el problema es que el libro de los Macabeos fue encontrado en su traducción griega y nunca se encontró su original hebreo. Y por lo tanto, el criterio lingüístico no permitió que fuera incorporado a Ketuvim o Tanaj. Pero coincido en lo que se desprende de la pregunta, y es que es una pena. Podríamos tener el libro de Macabeos más leído por los judíos si este hubiera sido parte del Tanaj que si no lo es. Interesante, interesante, desde luego no lo sabía. Gracias, Gustavo. Una pregunta para León. Hablando de libertad religiosa, ¿qué falta al judaísmo para una libertad plena en España? En mi opinión, se va matizando poco a poco después de la ley orgánica de 1980. Se desarrollan los acuerdos entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías de España. Se desarrollan esos acuerdos, que es un acuerdo de Estado que fue aprobado por unanimidad del Congreso, tanto la ley orgánica como el acuerdo de 1992 se aprueban por unanimidad. Y, hombre, lo que hace falta es ir avanzando en detalles concretos, pero que se va obteniendo. Y bueno, yo en ese sentido, yo creo que la Fundación Pluralismo y Convivencia hace una gran labor en cuanto a que a distintas administraciones, es decir, las administraciones de Ceuta, Melilla, Barcelona, Madrid, que son las comunidades históricas, pues estas administraciones ya nos conocen, y ya incluso en otros tiempos y libertad religiosa, pues teníamos una práctica tolerada, pero bien, funcionábamos bien. Estoy hablando incluso del régimen del general Franco. Éramos tolerados, ¿no? Ahora ya hemos pasado a derechos. Ahora tenemos unos derechos, una libertad religiosa, etc. Entonces, lo que queda son buscar aplicaciones a problemas concretos en geografías donde la administración no tiene una experiencia de trato con la comunidad judía, ¿no? Y eso es un poco la etapa que queda, ¿no? Pero desde el punto de vista de exámenes, todo lo que tiene que ver con el Estado,
sí que hay un respeto a la libertad religiosa y eso está recogido en el convenio entre la Federación de Comunidades Judías de España y el Estado. De hecho, hay tres religiones no católicas que están reconocidas como de notorio arraigo. Y es la evangélica, la judía y la musulmana. Y son los tres que tenemos estos acuerdos con el Estado. Por tanto, yo creo que lo que queda es ir buscando aplicaciones concretas, etcétera, y bueno, y siempre buscando soluciones a los distintos problemas que se van planteando. Pero el instrumental está allí, la ley orgánica está allí, y sus desarrollos y los acuerdos y la actividad de la Fundación Pluralismo y Convivencia ha sido explicar a cada uno de los ayuntamientos, etcétera, cuando surge un problema, que sí, que hay un amparo legal, que esto hay que hacerle frente y que hay judíos en España y por tanto hay que adaptarse a lo que es el acuerdo y la libertad de religión. Entonces yo creo que en ese sentido pues, es importante. También hay una comisión interministerial de libertad religiosa en la que estamos presentes y que en teoría el gobierno, para cualquier norma que pueda vulnerar o no solo vulnerar, que implique a la libertad religiosa, pues nos tiene que consultar, ¿no? Y por tanto, yo creo que los instrumentos están dados, ¿no? Muy bien, comparto con vosotros las felicitaciones que estamos recibiendo en directo, ¿no? A través del chat de YouTube de diferentes personas. Y una nota que ponen desde el Centro de Estudios Judio-Cristianos, dicen, de acuerdo con el profesor Peretnik, en nuestro centro desde siempre enseñamos a denominar Primero y Segundo Testamento, nunca Antiguo y Nuevo. Bueno, me alegro, coincido en que el término Antiguo Testamento va quedando muy antiguo. Es hora que estamos revisando tanto el lenguaje, ¿no? También claro, de ser en esto correctos. Muy bien, otra pregunta aquí para Gustavo. Nos dicen, ¿por qué no es festivo en Israel y solamente en los colegios durante Hanukkah? No la oí bien. ¿Cómo has dicho, María? Sí, ¿por qué no es festivo en Hanukkah en Israel, solamente sí es festivo en los colegios? ¿Cómo no es festivo? Es festivo. Lo que pasa es que las festividades hebreas no tienen todas el mismo grado de restricciones, diría. Por eso en la clasificación que les mencioné al comienzo, expuse que hay Shalosh Regalim, las fiestas de peregrinaje, y Yamim Noraim, que son las altas fiestas, Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Día del Perdón y el Año Nuevo, y las fiestas históricas. Hanukkah pertenece a la tercera categoría, y estas fiestas históricas son por naturaleza menos, diría, restrictivas, no que sean menos importantes, pero son menos restrictivas porque no tienen su fuente explícita en la Torá como las otras. Y por lo tanto entran en otro tipo de categoría, pero sí que se celebra por doquier, no solamente en las escuelas. Seguramente nuestro espectador se refería... Si la intención de la pregunta es por qué, por ejemplo, se trabaja en Hanukkah, a diferencia, o en Purim o en Yom Ha'atzmaut, a diferencia de las otras, bueno, es por lo que acabo de decir, las fiestas históricas no imponen restricciones para no trabajar o no hacer otro tipo de actividades, como las tres fiestas de peregrinaje, Pesach, Shavuot y Sukkot, y las dos de Yamim Noraim. Seguramente nuestro espectador se refería a esto, ¿no? Porque las tiendas están abiertas, porque la gente trabaja, claro, porque no se vive igual que Pesach, por ejemplo, que Kippur. Entonces, para ponerlo en un solo término, diría porque no es bíblica. No es explícitamente bíblica. Las fiestas bíblicas son las dos primeras categorías. Esto no quiere decir que, que Hanukkah no esté insinuado en lo que se llama Parashat Moadot, que es la segunda mitad del libro de Vaikra o Levítico. Se mencionan todas las festividades hebreas y hay una insinuación también
referida a Hanukkah, que es al candelabro, etcétera. Pero no hay indicaciones acerca de cómo debe ser la fiesta, porque obviamente en la época de la Torá todavía no estaba Hanukkah, que apareció después. Y esto implica un tipo de festividad distinta, que no lleva a las restricciones que son naturales en las otras dos categorías de las fiestas. Estamos terminando ya. ¿Algún mensaje desde España hacia Israel, desde Israel hacia España, aprovechando que estamos los tres aquí conectados? Pues desde Israel hacia España diría que es en lo único en que no estoy de acuerdo con León, de todo lo que dijo, que me pareció encantador, pero no es marginal la comunidad judía española, sigue inspirándonos a todos, sobre todo, si me permiten un poco de racismo, la comunidad de Melilla sigue inspirando por doquier. Y las vivencias que tengo en la comunidad de España cada vez que voy, antes de la pandemia ya había estado varias veces, son maravillosas, realmente la veo una comunidad vibrante, aún en sus internas, que son tan típicamente judías, pero las comunidades judías, León, todas ellas son, entre comillas, marginales. Hoy tenemos la suerte de que ya la mayor parte del pueblo judío está reencontrado en la tierra de Israel, que es el centro de la vida judía en el mundo, y por lo tanto puede esperarse del resto de las comunidades que sean pequeñas, como tú lo has descrito, pero de ningún modo marginales. Me parecen muy, muy creativas, y no seas tan modesto con respecto a tu comunidad. Te diría incluso algo más polémico, que en la comunidad grande fuera de Israel, que es la de los Estados Unidos, en ese sentido está comportándose más marginal que las comunidades más pequeñas como la española, porque a veces pierden el rumbo, empiezan a encontrar en el judaísmo una especie de canalización de ideas que son muy legítimas, pero que no tienen nada que ver con lo judaico. Para daros un ejemplo de Hanukkah, hay algunos grupos en Estados Unidos que plantean que en realidad Hanukkah debería celebrar el uso de cierto tipo de energía, porque de válvulas para la luz, y esa es la festividad real, etc. Todo tipo de elucubraciones que implican alejarse de la tradición judía, y esto le ocurre menos a la comunidad judía española, así que mi mensaje es de felicitación y de que siempre nos sentimos unidos a la histórica, gloriosa y activa comunidad judía de España de hoy. Efectivamente, mi defecto al ser economista es que, claro, todo lo mido en números y la calidad pues no entra mucho en esta consideración, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo, muchísimas gracias. Efectivamente, es una comunidad vibrante, nos reunimos, solidaria, de una forma que hemos visto ahora en la pandemia. Pues evidentemente la asistencia social se ha duplicado, las becas para el Colegio de Madrid se han duplicado, todo esto, y sin embargo hemos obtenido recursos para todo este momento, y la verdad que la solidaridad entre los judíos de España es brutal, ¿no? Y bueno, eso es una comunidad vibrante, activa. Me refería marginal en el sentido de que si antes éramos la primera judería del mundo, ahora efectivamente no lo somos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues sí, pero estoy de acuerdo contigo. Aquí el ser también pequeños nos hace también estar más unidos, y por otro lado nos impide divagar. No estamos aquí para buscar terceras y cuartas derivadas sobre los conceptos. Y bueno, en ese sentido yo creo que tanto en Madrid como en Barcelona como en el sur, hay unas comunidades que se reúnen, etcétera, ¿no? Y después, por otro lado, la conexión que tenemos con Israel en España es altísima. Del colegio nuestro de Madrid, los que acaban el bachillerato internacional, yo diría que el 50-60% se van a hacer la carrera universitaria
a Israel y muchos de ellos hacen el servicio militar y se quedan, ¿no? Por tanto, la conexión que tenemos con Israel es muy intensa, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido, gracias por tu intervención, Gustavo, porque me ha permitido matizar lo que era un criterio cuantitativo respecto a una... Puedes decir pequeña, pero de todos modos, teniendo en cuenta que hoy en día todas las comunidades son pequeñas, no hay comunidades muy grandes, y la única que es realmente grande, la de los Estados Unidos, no es inspiradora con respecto a su judaísmo. Por supuesto que tiene virtudes como todas las comunidades, pero cada vez se la ve más alejada de sus fuentes judías, mucho más asimilada, mucho más, digamos, del lado helenista que del lado propiamente judaico. Sí, 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 sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Yo viví ya en los años 80, cuando yo estaba 70, finales de los 70 y principios de los 80, cuando estuve en Berkeley de lector, de lecturer, ya veía estos motivos, grupos ahí bastante marginales y un poco gente que yo creo que habría que calificar como autoodio judío, ¿no? Es decir, eran absolutamente, que para un judío de España nos parecía eso una cosa, diciendo, ¿qué le habrá pasado a este judío, ¿no? Exactamente, sí. Yo en la época en que estaba bastante involucrado en la vida de vuestro colegio en Madrid, sí, lo veía como una verdadera perla, la identificación de los estudiantes con lo judío, era lo natural, algo que no se ve tanto en las comunidades judías de la diáspora. Se ven muchas de ellas, pero en España con mucha mayor claridad. Cuando quieras, Gustavo, sabes que eres más que bienvenido y Cuando la pandemia nos lo permita. muy bien, muy bien. Por supuesto que sí, muchas gracias a los dos. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Gustavo Perednik, León Benelvas, muchas gracias por haber participado en esta actividad de la Federación de las Comunidades Judías de España. Esperamos que la actividad haya sido de vuestro interés. Hanukkah Sameach. Sí, sin duda, sin duda. Muy Muchas bien, gracias. gracias a la Federación por organizar estos debates y estos intercambios. Y bueno, y nada, a vuestra disposición, María. Muchas gracias a los dos. Gracias también a todos ustedes que han estado viéndonos a través del canal de YouTube. Les emplazamos a dentro de un mes, más o menos, con la siguiente actividad cultural de la Federación. Salud, felices fiestas y que el año 2021 venga propicio y cargado de esa luz radiante que nos deja Hanukkah. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.